un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y pues espero poder cubrir varios de los temas que son importantes pues para los fanáticos de avistamiento de aves y también para conocer un poquito de la flora de Guatemala, de este estrato epífito que pues es tan diverso y tan importante. Es muy importante en nuestros bosques, es muy conspicuo, entonces no puede pasar desapercibido y es bueno saber un poquito de él. Vamos a empezar a explicar el estrato epífito. Como ustedes ven ahí es una gran masa de plantas, casi no se distingue, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay? Están todas desordenadas, podríamos decir, pero en realidad están en perfecto equilibrio. ¿Qué son las epífitas? Vamos a empezar. Del griego epi, sobre, y fitón, planta. Más bien es una planta sobre planta. La planta hospedera generalmente es un árbol al que se le llama forófito. Y las epífitas están generalmente sobre el fuste, pero también sobre las ramas. Es nada más un soporte. No son parásitas, no son lianas, no son trepadoras. De hecho, estas otras plantas tienen otras estructuras que las diferencian y otras adaptaciones para poder, y están de hecho ubicadas en otras partes del dosel. El estrato es vertical para las epífitas y esta estructuración tiene mucho que ver con las condiciones climáticas y el microclima, el microhábitat que se crea con la presencia de estas plantas. Las epífitas son refugios, son hábitats, son alimento también y son fuente de agua principalmente. Refugio porque ahí hacen sus nidos, ahí la fauna del dosel es muy diferente a la fauna que se encuentra en los otros estratos y de hecho es alimento también porque aunque no se coman a las plantas en sí, como son refugio, muchas de las aves principalmente también comen los pequeños invertebrados que pueden encontrar en las epífitas. Eso es bastante interesante. La biomasa de las epífitas en un bosque puede conformar hasta el 50% y de hecho es esta carga tan pesada, tan húmeda, que puede causar lo que se le llama epifitosis, que se oye a infección, pero en realidad no es que estén causando alguna enfermedad o que estén parasitando o tomando alimento de su forófito, sino que lo que pasa es que es tal la carga y el peso que pueden causar que se boten las ramas, que se caigan, incluso que se caigan los árboles. Pues se encuentran bastantes árboles caídos por esta causa en el bosque, pero no es una enfermedad. El estrato epífito conforma el 60% de la diversidad del bosque, en un bosque tropical o subtropical, y un 10% de la diversidad mundial de plantas. ¿En dónde se encuentran las epífitas? Son más diversas y abundantes en los trópicos y subtrópicos y están compuestas de plantas tanto vasculares como no vasculares. Vamos a ver un poquito las familias. Y en las zonas templadas también hay epífitas, pero no de plantas vasculares, sino que solo de briófitas. Y es interesante porque los helechos, es decir, las pteridofitas, solo se encuentran como epífitas en los trópicos o subtrópicos. En las zonas templadas solo se encuentran como terrestres. Son plantas muy especializadas. Esto es a través de miles de años de evolución, en donde ellas han desarrollado estas adaptaciones que son, como digo, muy especializadas. Conforman esta comunidad muy compleja, es completa, es decir, no depende de los demás estratos, tiene su propio ciclo de nutrientes, tiene sus propias faunas, sus propios polinizadores, etcétera. Todo está conformado y está en un gran equilibrio, como les explicaba. El refugio de agua se los voy a explicar un poquito más adelante. Hay una alta competencia por espacios. Si ustedes pueden ver, parece que están apretadas y es una alta competencia. Los que tienen un crecimiento más rápido están colonizando más rápido, ocupan los espacios. Los ciclos también son cortos y generalmente son plantas perennes, es decir, están en el bosque
crecimientos anuales en donde siempre están presentes. Y son indicadoras. Quería lanzarles la pregunta de qué creen que son indicadoras. Tal vez si quieren lo apuntan. ¿Qué creen ustedes que indican si encuentran un dosel bastante abundante de epífitas en un bosque? ¿Qué creen que está indicando? Y lo platicamos al final de la charla. Como les decía, hay diferentes familias de plantas epífitas, no solo orquídeas y bromelias, especialmente en los bosques tropicales y subtropicales. Empezando por los líquenes. Los líquenes pues no es una familia tal cual, es una asociación de hongos y algas que forman estas estructuras muy, pues son bellas, a mí me encantan. Hay líquenes foliosos, fructicosos y crustáceos. También están los licopodios, una forma de plantas vasculares pteridofitas. Están las briófitas, musgos y hepáticas, y habíamos dicho que las briófitas son las que se encuentran como epífitas en los bosques templados. Estas son las hepáticas. También los helechos, que se recuerdan, dijimos que solo en los bosques tropicales y subtropicales están como epífitas. Las piperáceas, de hecho, solo el género Peperomia es epífito, ya que Piper es terrestre y es arbustivo. Y también encontramos cactus que son epífitos, como este Epiphyllum. La mayoría de las especies de Epiphyllum son epífitas. Si ustedes van a la costa y se fijan en los árboles, van a encontrar bastantes de estos. Y en gran cantidad. También las aráceas, como el Anthurium. Y por supuesto tenemos a las bromelias. Generalmente se dicen tilancias, ¿verdad? Porque la tilancia es la subfamilia más abundante de la familia bromeliácea, y se les llama comúnmente gallitos. Pero no son las únicas bromelias, y también hay bromelias litófitas y terrestres. Sin embargo, el 90% de las especies de bromelias son epífitas y el 30% son del género, de la subfamilia tilancioide. También tenemos a las orquídeas, por supuesto. El 90% de las especies de orquídeas son epífitas y se les encuentra en gran variedad de bosques, desde bosques montanos altos hasta incluso a nivel del mar. Esta es una Stelis, perdón si se me olvidó mencionarles, esta es una Tilancia guatemalensis, es la que se conoce normalmente como gallito, les había dicho, y que se usa mucho para Navidad, para adorno de Navidad. Y esta es una microorquídea del bosque nuboso del biotopo del Quetzal, es una Stelis. ¿Qué estrategias evolutivas son las que han desarrollado las orquídeas y las bromelias? Tienen muchas similitudes. Entonces, de lo que encontramos en común en ellas es que viven de pocos recursos. Se podría decir que no comen, ¿verdad? Podríamos pensar eso. Se les llama incluso plantas aerófitas, que son plantas del aire, que viven del aire. Sin embargo, sí comen, encuentran sus nutrientes en el aire y en la lluvia, lo que se va depositando, y ellos lo toman de ahí. De hecho, si se fijan en los sustratos en bosques, especialmente en bosques húmedos, son sustratos muy, muy gruesos, muy ricos en nutrientes, que se van conformando y de ahí toman sus nutrientes, las orquídeas y bromelias, las orquídeas principalmente. También poseen adaptaciones evolutivas porque están adaptadas. El dosel es en pocos distancia de altura puede cambiar mucho la humedad, las condiciones de humedad y luz. Las especies que se encuentran hasta arriba del dosel están muy expuestas a la luz del sol. Entonces se dice que es un ambiente xerófito, de las copas es muy seco y hay mucha insolación. A diferencia del dosel medio, en donde puede haber mucha humedad y oscuridad. Entonces, las orquídeas y las bromelias están adaptadas a estas condiciones que pueden ser extremas en el mismo dosel y incluso en un mismo bosque. La forma de reproducción de las orquídeas y bromelias también es muy similar. Producen muchas semillas, las semillas son microspermas, producen gran cantidad de brotes, y la germinación puede ser con o sin simbiosis. La simbiosis se da con un hongo, una micorriza, que ayuda
a germinar a las orquídeas, dado que son microspermas, no tienen alimento para el embrión, para que pueda desarrollarse durante las primeras etapas. Entonces entran en asociación con una micorriza, y la micorriza desarrolla o sintetiza los alimentos para que pueda nutrirse el embrión, y luego ya volverse heterótrofo y ya puede subsistir por sí mismo. Aquí vamos a ver las adaptaciones. Estas ya son exclusivas de cada una de las orquídeas y las bromelias. De las orquídeas podemos observar que las raíces, las epífitas son blancas, y es porque tienen este tejido blanco que se llama velamen. Este tejido es un tejido esponjoso, es pura esponjita. Si ustedes lo ven al microscopio, solo tiene vacías las células para poder absorber la mayor cantidad de humedad que hay en el ambiente. No agua directamente, sino que es humedad, porque necesitan que sus raíces estén ventiladas. No tanto para nutrientes, ojo, porque no es tanto para nutrientes, sino que más bien es para agua, para humedad. También aquí tenemos, esta es la forma de crecimiento más común que se encuentra en las orquídeas, los pseudobulbos, que no son tallos verdaderos, sino que se les llama pseudobulbos. Comúnmente se les llama bulbos, pero no son terrestres, sino que son los tallos. Y también el que sí es tallo es el rizoma, es un tallo horizontal, y de ahí surgen los pseudobulbos. Y la estrategia de las orquídeas es producir muchos brotes para que produzcan muchas flores, y de hecho muchas semillas, ¿verdad? Si las polinizaciones son exitosas, para poder dispersarse lo más posible y colonizar también lo más posible. Estos son aquí una vista más real, o real, mejor dicho, de los tallos modificados en pseudobulbos. Este es una rama de un árbol que está a unos 25 o 30 metros. Este fue un estudio que se realizó en Nueva Zelanda de comunidades epífitas. Lamentablemente en Centroamérica hay muy pocos estudios que he encontrado, de Costa Rica, de México, en Brasil también, un poco Colombia, pero Guatemala es muy poco lo que se estudia de epífitas. Y entonces, bueno, esto fue muy interesante porque este está casi en la copa del árbol, y ustedes pueden observar que estaba la insolación, ¿verdad? Se ven casi amarillas. Entonces tienen hojas suculentas y una cutícula gruesa para que las proteja de esa insolación. Aparte de los pseudobulbos lo que les provee es un reservorio de agua y nutrientes pues, para poder soportar estos ambientes tan secos. Tenemos, estas son las semillas de las orquídeas, son microspermas, como les decía. Esta es una sección longitudinal de un fruto, una cápsula. Cada uno de esos puntitos que ustedes ven ahí es una semilla, son miles de miles de miles. Por eso, y son dispersadas por el viento. Y por eso necesitan el hongo, porque el embrión está ahí desnudo, no tiene alimento. Entonces, en el momento de que llega a un lugar donde puede germinar, entra en asociación con el hongo si existe la micorriza, o sea, si la encuentra en ese sustrato, y entonces ya con esa asociación se proveen los alimentos para que la orquídea pueda germinar. Perdón. Y a esto se le llama un mutualismo. Entonces, esta es una estrategia porque se producen tantas semillas, es como lo vemos con las tortugas o con los organismos que producen mucha progenie. ¿Por qué? Porque en realidad de aquí es el 1% de las orquídeas las que van realmente a germinar y a llegar a ser adultas. El éxito es muy bajo. Ahora, para las bromelias tenemos las adaptaciones, y es muy peculiar de las bromelias, que encontramos que es un tallo corto y sus hojas están arregladas alrededor de ese tallo. Puede ser en forma de copa, como en este, que se les llama plantas tanque, y son reservorios de agua. Y les decía, esto es bien importante en el bosque, encontrar estos reservorios de agua, porque son fuentes de agua para las especies arborícolas, pequeños vertebrados, aves, y también como monos, ¿verdad? Ya vertebrados más grandes. Y este es el caso de las plantas tanque. Entonces, en realidad, aquí les lanzaba la pregunta, ¿las aves se alimentan de orquídeas o de bromelias? No realmente, ¿verdad? No es que se alimenten directamente de las orquídeas o bromelias, sino que
organismos o los pequeños vertebrados que puedan encontrar en estas plantas es de donde, o insectos de los que se van a alimentar. Así como les decía, que se pueden encontrar ambos casos en un mismo dosel, en un mismo fuste de un árbol, tanto las condiciones estas que son más húmedas como, perdón, las condiciones más secas, que sería este caso, en donde las bromelias desarrollan escamas en las hojas, y estas escamas es lo que vemos así como este tejido blanco. Esta es una Tillandsia harrisi. Y este tejido blanco lo que pasa es que absorbe, es como el velamen, que absorbe la mayor cantidad de humedad que se pueda encontrar en el ambiente. Entonces, este tipo de especies las vamos a encontrar, ¿qué creen? En ambientes muy secos o muy húmedos. Y lo dejamos para también para el final, si quieren. Y bueno, y estas son el tipo de Tillandsias, aquí sí ya directamente Tillandsias, porque son de la subfamilia Tillandsioideae, que son muy apreciadas económicamente y que por eso también han sido llevadas a estar en peligro de extinción. Tenemos, igual que las orquídeas, gran producción de brotes para que se produzca gran cantidad de flores y estas produzcan gran cantidad de semillas. Esta es una Tillandsia bulbosa y con la inflorescencia, ¿verdad? Que es bastante muy característica. Esta es una butsi, y aquí lo que podemos ver, igual que con las orquídeas, que forman esta cutícula gruesa para que les pueda proteger de la insolación y de los rayos ultravioleta. Al igual que las orquídeas, producen semillas microspermas. En este caso son aladas para que puedan también dispersarse en el viento. Sin embargo, no entran en una asociación con micorrizas, sino que ellas tienen la capacidad de poder desarrollar con un poquito de agua o un poquito de nutrientes que encuentren, ya pueden germinar sin la necesidad de un hongo. Ahora vamos a ir un poquito más de fondo con cada familia. La familia Orchidaceae son cosmopolitas, pero están, o sea, se encuentran en realidad en todos los continentes y en todas las latitudes, pero están mejor distribuidas en los trópicos y en las regiones templadas. Es la de las familias más grandes, hay 800 géneros de 20 a 30.000 especies, aquí sin contar incluso todas las orquídeas que ustedes ven, por ejemplo, en los supermercados. Esas no son especies, son híbridos mejorados, producto de una polinización cruzada artificial, es decir, el hombre la crea y desarrolla infinidad de colores, de formas, y a eso es a lo que se le llama mejoramiento genético, que son un poquito más atractivas para el hombre, pero no para los polinizadores. Entonces encontramos tanto los híbridos como las especies, pero en términos de especies son de 20 a 30.000 especies. Dressler dice que hay 5 subfamilias, 25 tribus, 70 subtribus y 850 géneros. Dressler es de las autoridades de orquídeas que más ha desarrollado estudios de polinización, de taxonomía, ha estado en Guatemala, en Costa Rica, en México, en Panamá, vivió mucho tiempo en Panamá. Y imagínense la diversidad, ¿verdad? Son 5 subfamilias, 25 tribus, o sea, realmente son muy diversas, muy especializadas para que tengan todo este tipo de adaptaciones a su medio, a sus polinizadores, al alimento, etc. Se dice que son altamente evolucionadas, solo comparables con la familia Liliaceae. Tienen una historia evolutiva reciente. No hay registro fósil y eso es una de las también evidencias de que son muy recientes. Orchis se refiere porque cuando las empezaron a describir lo que encontraron fueron los pseudobulbos que parecían testículos de perro. Entonces por eso fue que les llamaron orchis, orquídeas. Para diferenciar una flor de una orquídea, lo único que tienen que ver es que tenga simetría bilateral. Si se puede doblar en dos y son iguales las dos partes, probablemente es una orquídea. Y otras características, ¿verdad? Como les decía, también son epífitas, terrestres, litófitas. También hay subterráneas, son dos especies en Australia. Y con respecto a las orquídeas de Guatemala, los doctores Dix dicen que hay 770 especies y 41 endémicas. Y Mario Vélez dice que son 796 especies con 200 endémicas.
Entonces depende mucho de los autores, ¿verdad? Pero es aproximadamente con muchas también nuevos descubrimientos. Freddy Archila es un orquideólogo muy activo que se dedica a encontrar especies nuevas, a buscar, a tratar de documentar, que no se pierdan, a reproducirlas, incluso a hacer reintroducciones. Entonces es posible que estemos pues tal vez ya en las 800 especies en Guatemala. La mayor diversidad se encuentra entre los 800 y 1600 metros sobre el nivel del mar. El mayor porcentaje se encuentra en Alta Verapaz por su la abundancia se debe mucho a las condiciones climáticas. También está Baja Verapaz, Zacapa e Izabal. Es de las familias más diversas, pero también las más amenazadas en el país. De hecho, todas las especies se consideran amenazadas de extinción. Y esto es por lo que les mencionaba, porque son muy atractivas para ornamentales, como ornamentales. Por lo tanto, son muy codiciadas y depredadas. Hay mucho tráfico ilegal y también por la destrucción de hábitat, porque se destruyen los bosques. A veces no sabemos qué es lo que hay ahí. Hay especies nuevas, hay híbridos nuevos. Las orquídeas están en constante evolución, están diversificándose muy activamente y muy rápidamente. Se han encontrado muchos híbridos naturales, aparte de los híbridos artificiales que les había mencionado, que son los que encontramos en supermercado. Hay muchos híbridos naturales también que se cruzan en la naturaleza y ya han llegado a tal grado de aislamiento evolutivo que ya conforman una especie. Entonces, hay muchos híbridos naturales que son ya especies nuevas. En bromeliácea vemos que esto es bien interesante porque a diferencia de las orquídeas, las bromelias solo se distribuyen en el neotrópico, es decir, solo son de las Américas. Se encuentran desde Virginia, Texas, California, hasta el sur en la Patagonia. Y se encontró recientemente, bueno, no tan recientemente, una Pitcairnia, me parece, que se encontró en África, pero se cree que llegó ahí por medio de una distribución, puede ser artificial. Se cree que llegó en barco, ¿verdad? Y que luego, bueno, ya se instaló y ahí se encuentra ahora, digamos que naturalmente, pero sí fue introducida. No es un centro de, eh, de distribución de las bromelias. Hay 56 géneros y cerca de 3010 especies. Y en Guatemala encontramos 17 géneros y 148 especies. Esto también según los doctores Dix. También tienen una radiación adaptativa reciente, están en activa, muy activas en cruces, en nuevas distribuciones, eh, eh, distribución alopátrica que al final constituyen nuevas especies. Entonces, es muy importante conservar los bosques por esta razón, porque la evolución está dándose y las especies se están dispersando, se están cruzando, y esos procesos se paran porque ya no hay bosques, ¿verdad? Hay tres subfamilias, la bromelioidea, silencioide y pitcairnoidea. El tallo es corto, hojas en forma de roseta, como les decía, y también están amenazadas por el interés económico y destrucción del hábitat. De hecho, muchas de estas especies eh, están, por ejemplo, en el CITES 1, ¿verdad? La tilancia xerográfica, la tilancia harrisi, están en este apéndice. Aquí les quiero enseñar, antes de entrar a la polinización, esto me gustó mucho porque dice, las criaturas aviares de sangre caliente más pequeñas flotan como helicópteros, consumen energía como un aeroplano y resplandecen en la luz del sol como una joya preciosa. Es adecuado que este magnífico milagro evolutivo sea el polinizador de un milagro evolutivo igualmente magnífico como es la orquídea. Esto lo dijo Carol Siegel, que es investigadora de la polinización de orquídeas por colibrís. Y esto es en un bosque de Ecuador. Es un colibrí, dice Butted Bracket Tail. Ustedes sabrán mejor que yo de este colibrí. Y está visitando una Comparetia falcata. Comparetias falcatas hay en Guatemala. Entonces, pues no me extrañaría que estuviera presente también el colibrí, no lo sé. Eh, o, o sabemos ahora que es polinizada por colibrís.
Aquí lo vemos un poquito más de cerca. Es increíble, o sea, se suspenden en el aire y pueden polinizar a esa velocidad y tomar el néctar de la planta. Y aquí, si ustedes ven, estas estructuras aquí son las cápsulas, es decir, son los frutos de las orquídeas, donde van a encontrar, cuando se abran, esas millones de semillas. Ahora, con la polinización, pues me interesó mucho mostrarles este tema porque está relacionado con las aves. Entonces, para la polinización se habla de síndromes en orquídeas y bromelias. Los síndromes se refiere a cuáles son las características de las flores principalmente para que sean polinizadas por aves o por otros individuos. En el caso de las orquídeas, eh, está presente la ornitofilia y troquilofilia. La troquilofilia es por la familia de los colibríes, en su mayoría. Sin embargo, también, en su mayoría son polinizadas por abejas y por abejas eglosinas, que de hecho fue Darwin el que dijo que las abejas eglosinas de hecho son las abejas de las orquídeas. O sea, son tan especializadas con las orquídeas que así les llamó Darwin, ¿verdad? Pero también encontramos polinizadores aves y especialmente colibríes. Los síntomas, aquí sí ya especializados para aves, o síndromes, perdón, son los colores vívidos como el rojo, el rosa, anaranjado, morado, amarillo, magenta. Entonces, si vemos una flor de este color, es muy probable que sea polinizado por colibríes o por aves. Hay ausencia de olor, y esto es porque las aves no perciben el olor. El labio es recurvo o muy pequeño porque las aves no se van a posar en el labio como un insecto, sino que simplemente llegan, toman el néctar y se retiran, no se posan en la flor. También porque hay abundante néctar a medio llenar, esto les gusta porque pueden introducir bastante eh, la lengüita, la probóscide. No hay guías, o sea, no necesitan una pista de aterrizaje en el labio, en la estructura de la orquídea, porque no van a aterrizar como los insectos, ¿verdad? Que los insectos sí necesitan así casi que les hagan las luces para que puedan aterrizar en el labio. Las flores son tubulares, horizontales, colgando para facilidad de poder tomar el néctar y polinizar. Deben de tener paredes duras las flores por los picos, ¿verdad? Para que puedan soportar el pico del ave. Y para el caso de los colibríes, los polinios son oscuros. Pueden ser cafés, grises, azul. Esto es porque si son amarillos o si son de color claro, entra en conflicto con los colores que ellos ven, que ellos perciben. Entonces, se van a confundir y no va a ser exitosa la polinización. Entonces, la evolución ha llevado a las orquídeas a que las que son polinizadas por aves desarrollan polinias que son café, gris y azul. Perdón que me salté de una vez a que son polinias. Las polinias son masas de polen. Una de las estrategias de las orquídeas es que no producen el polen como polvito, como las demás flores o plantas con flor, sino que los producen en masas. Y la estrategia es que el 100% del polen va ahí, en esos polinios, y se lo lleva al polinizador para, ya sea que o poliniza o no poliniza, en polinización cruzada a la otra planta. Es una estrategia de mucho riesgo, pero eh, con mucha recompensa, ¿verdad? Cuando se logra. Y acá les puse este arpofilo, es una orquídea epífita. Hay en Guatemala, este es de un estudio de Costa Rica, pero sí hay arpofilum en Guatemala, es una arpofilum spicatum, y este es uno de los casos que tienen las polinias oscuras. El síndrome de polinización en bromelias, vamos a ver, bromeliácea dice que tiene la mayor diversidad de formas de polinización. Hay por aves, por murciélagos, por insectos, se da mixto y también hay varios casos que no están especificados y también se da la autogamia. De 75 géneros, 45 son polinizados por colibríes
es decir, un poquito menos de la mitad. Sin embargo, por estos síndromes de polinización que les digo, indicaciones de color, de forma, se puede decir que de un 50 a 60% son polinizados por colibrís. Es decir, tienen flores o brácteas rojas, flores delgadas, estambres salientes. Y algo muy interesante es que les hablaba de la evolución, ¿verdad? Que la evolución es muy rápida y se está dando. Han encontrado que los científicos han encontrado que los colibríes, de hecho, han influenciado en gran parte la diversificación de las bromelias por diferentes mecanismos. Entonces se encuentran muchos saltos evolutivos en donde los colibríes han influenciado esta especiación o diversificación de las bromelias. Y se está estudiando recientemente. Es muy reciente esta información. Por eso les digo que la evolución se está dando y se está dando a gran rapidez. Y los colibríes pues son son actores en esta evolución. Aquí les tengo a Tilancia Ionanta, ¿qué dicen ustedes? O sea, tiene los síndromes de polinización para colibríes, para aves, tiene brácteas rojas, tiene estambres salientes, es una flor tubular, ¿verdad? Entonces es muy probable que sea polinizada por colibríes o por aves. Y aquí tenemos unas fotos de un estudio que se hizo, este es en Sudamérica, son bromelias de Sudamérica, en donde vemos que están siendo visitadas por colibríes. Y igual, de la misma forma, vemos las características, flores rojas, amarillas. Bueno, aquí este está un poquito, digamos que amarilla. Son tubulares, colgantes. Esta en sí, esta especie, se encontró, es una Puya humilis y es una especie que es terrestre, es una bromelia terrestre. Y bueno, aquí he llegado al final de mi presentación, entonces no sé si tienen alguna pregunta, si me puedes decir, Claudia. Muchas gracias, Ana Silvia. En un momento iniciamos y si hay varias preguntas en el chat. Sí, hay varias preguntas. No sé si te las voy leyendo entonces en este momento. Sí. Pregunta, ¿cuáles son los factores que más afectan el crecimiento de las orquídeas? Se podría decir espacio, por un lado, en el bosque, ¿verdad? Que por lo que les decía, hay mucha competencia de espacio. Y para las orquídeas, el proceso es un poquito más lento que las bromelias y que otras plantas epífitas, dado que tienen que entrar en asociación con la micorriza. Entonces, es tardado. O sea, de hecho, para que una planta de una orquídea llegue a su madurez sexual, que es la floración, puede tardar hasta 5 años o más. Entonces, de ahí viene también mi pregunta de qué son indicadoras, ¿verdad? Que no se me vaya a olvidar. Sí, digamos que el espacio, yo por nutrientes diría que no. Y depredadores, porque a veces, como les decía, la fauna del dosel, monos y ranas, reptiles, lo que hacen es que las ramas son como las carreteras del dosel, ¿verdad? Entonces pasan y rompen y quitan todo. Entonces esto puede ser también factor de que limite el crecimiento o el desarrollo no solo de las orquídeas, ¿verdad? Sino que también de las otras epífitas.